Bienvenidos. En el cierre o la apertura, la ampliación se llama, 30 días más de la instrucción fiscal de la investigación por el magnicidio del caso de Fernando Villavicencio, se juega el prestigio de la justicia del país. Ahí veremos en serio si estos atisbos de combatir la impunidad por parte de algunos jueces fiscales nada más se sostienen, o son un puro pereque, como solíamos decir en mi tierra, es decir, puro escándalo. Esta nota de Coavisa nos actualiza el tema. Paco Alcocer es un nombre que aparece recurrentemente en los casos de crimen organizado que investiga la Fiscalía. La última persona que lo mencionó fue el exagente de policía Ronald Herrera, quien este lunes testificó en el caso de Fernando Villavicencio y dijo que el prófugo Javier Jordán intentó comprarlo para que cambie su declaración. Me ofreció una casa para mí y mi familia en Miami, con un trabajo estable en una empresa que él era dueño, y para que vea que lo que me decía era en serio, él me hacía llegar $300,000 en efectivo. En Ecuador, me dijo que una persona de nombre Paco Alcocer sería el que me haría llegar eso, al igual que le hizo llegar a Lazo y que yo podía corroborar eso con Lazo. Me dejó un número de contacto de esa persona en Instagram. Paco Alcocer fue un contratista del Estado de larga data. Según una investigación de Diario Expreso, entre 2012 y 2022 recibió más de $20 millones por obras y venta de insumos para distintas entidades públicas. En marzo de 2024 fue mencionado en el caso Metástasis por Eli de Angulo, alias Estimado, uno de los operadores del narcotraficante Leandro Norero. Según Angulo, Alcocer trabajaba para el hoy prófugo Javier Jordán. Relató una reunión a la que asistió. Estuvo presente el contratista del señor Javier Jordán, que se llamaba Paco Junior Alcocer Serrano. En esa reunión que mantuvimos, el alcalde le solicitó la cantidad de $30 millones a Leandro Norero. Paco Alcocer también aparece en los chats entre Jordán y Norero, extraídos del teléfono celular del narcotraficante, como uno de los intermediarios en la compra-venta de empresas para Lina Romero, esposa de Norero. Este personaje ha sido convocado como testigo en los juicios por lavado de activos que se sigue en contra de la red familiar del narcotraficante y sus empresas. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Con Happy Time, tan solo acumulando tus compras de las marcas participantes, desde $80 a $149, llévate este set parrillero. Siéntete un superhéroe de la parrilla con Happy Time, con las mejores promociones. Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Hasta hoy entonces, por donde quiera que lo vean y como quiera que se apunte, el asesinato y magnicidio de Fernando Villavicencio tiene que ver con el correísmo. ¿Quiénes en el correísmo? ¿Cuántos en el correísmo? Es lo que está por determinarse. Y aparentemente no solo los 4 que mencionó Amanda Villavicencio aquí en nuestra última conversación. Hablemos de Serrano y Jordán, que son quienes no recibieron prisión preventiva y están en Estados Unidos, ¿sí? Sobre Jordán pesan ya 2 órdenes de captura. El hecho de que un caso como este, que es el de asesinato y no se puede juzgar en ausencia,
nos garantiza que entonces el señor va a hacer lo que le da la gana, como siempre lo hace. Está acostumbrado a salirse con la suya. Lo que más me asquea de este proceso es que la jueza ha tenido muchas fallas a lo largo de su camino. Pero imagínate lo que dice la jueza como una justificación para no darles prisión preventiva, ¿no? Además, estamos hablando de dos personas que registran propiedades millonarias en Miami. Tienen que trabajar para pagarles a sus abogados. Tienen que trabajar para pagarles a sus abogados. Ajá. O sea, de verdad, el uno con reloj de oro y los otros, de verdad, a mí no me importa de qué vivan esos abogánsters, no me interesa, pero es importante que las víctimas seamos protegidas. Esa jueza María Daniela Ayala felizmente ya no está en el proceso. Fue impugnada precisamente por Amanda Villavicencio y su hermana. Está ahora Luz María Ortiz y tienen que tomar decisiones claves en las próximas 48 horas. Pero por si no se han dado cuenta, debido a quienes están implicados en el magnicidio de Fernando Villavicencio, ahora que pretenden darle credibilidad al testimonio de un tal Marcelo Lazo, de quien se ha comprobado que habla al ton de las amenazas o las retribuciones económicas que recibe, lo que se busca aquí es carambola, es decir, echar abajo también el caso Metástasis, porque hay vasos comunicantes. Y si en algún rato llegan a considerar en este instante del proceso de Fernando Villavicencio que las pruebas presentadas no han sido creíbles o suficientes, cuando haya un tribunal de apelación, puede decir que los de Metástasis no fueron condenados entonces en base a pruebas creíbles o suficientes. ¿Y saben qué? Salen libres. O sea, aquí se busca doble impunidad con los que planearon asesinar y ordenaron asesinar a Fernando Villavicencio y con los que participaron en crímenes anteriores a cuenta de lo que intrigan, desvían o declaran nuevos actores en este caso. ¿Cómo lo ve Amanda Villavicencio? Es lo que vamos a tratar con ella en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso. Controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el río vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, mañana comienza diciembre. Un mes crucial en nuestras vidas y en la de la justicia para el país por las señales y decisiones que manden respecto a cómo procede en el juzgamiento, realmente es en el cierre de la instrucción fiscal o su ampliación del magnicidio de Fernando Villavicencio. Para eso hablamos nuevamente aquí con Amanda, quien ha estado en una ocasión anterior en este estudio y en dos donde lo hacíamos antes. Tiene 35 años, es directora y periodista de La Fuente, periodismo de investigación. La codirección de ese medio en su nueva etapa la hace con Tamia, su hermana, conductora del podcast Habla Serio, por ahora en receso, periodista de investigación y acusadora particular en el caso del magnicidio de su padre, comunicadora social y analista invitada en diversos medios nacionales e internacionales a raíz de este tema. Amanda, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, siempre es un gusto estar aquí contigo. Define el estado del caso en este momento. Mira, quiero comenzar por el final. Papá decía que la impunidad es la raíz del mal y yo creo que vamos a vencer. Eso me hace entender que los pasos que se dan día a día, porque es una batalla, es una guerra judicial y también mediática. Cada uno de los pasos que estamos dando como acusadoras particulares, como hijas,
como guerreras de esta patria, nos hacen saber que lo vamos a lograr. Entonces, ¿cómo está el caso? Está avanzando bien. Estamos en el cierre de la instrucción fiscal y hay nuevos elementos. ¿Cuáles son los aspectos que te hacen saber que están avanzando bien, por ejemplo? Yo creo que ahora no se puede entender con claridad, pero en algún momento de la historia el caso Metástasis será un caso de estudio en los colegios, en las universidades. Porque lo que determina el caso Metástasis es cómo una estructura narcopolítica silenció jueces, compró conciencias, metió los tentáculos en las instituciones del Estado. Y así fue como se planificó el crimen de Fernando Villavicencio. Algo que es interesante es que si revisas las entrevistas anteriores, sobre todo la que hicimos, la segunda que hicimos juntos, nosotros habíamos terminado de lanzar el libro y teníamos ya autores materiales sentenciados, pero no sabíamos cómo es que el plan que había quedado escrito en el caso Metástasis se llevó a cabo después de la muerte de Noreo. No entendíamos esa parte porque no teníamos más información, pero era claro, era evidente que el correísmo que fue fiscalizado por Fernando Villavicencio por más de una década, que cuando ya fue asambleísta los tuvo bajo las piedras, o sea, de verdad los tuvo así, clarito. Incluso hay que recordar que si Correa ahora es un prófugo, que si Jorge Glass está en la cárcel por la investigación de Arroz Verde, que luego se llamó caso Sobornos. Correcto. ¿Sí? Entonces, hay que entender que esto no es que de un día para el otro nos estamos inventando que al correísmo le caía mal mi papá. No. ¿Cómo así toda esa justicia ahora cooptada por el correísmo, con jueces y fiscales que vienen de la época de Yalc, te da a ti optimismo y alientos de que esto va a terminar bien? Mira, yo creo que siempre la gente está en el límite, sobre todo quienes tienen poder. Por eso uno tiene que además mantener un espíritu firme, tener amor, tener fe en Dios, una serie de cosas que quienes tienen poder tienen que hacer. Claro que el ser humano puede fallar, pero yo creo que Diana Salazar, cuando fue fiscal, dio una gran batalla contra el correísmo. Puede tener errores, no, yo jamás voy a poner las manos en el fuego por nadie. De hecho, pero no fue infalible. Creo que ella fue una fiscal que le dio guerra a la estructura narcopolítica que era el correísmo. Pero tú ahí enganó esa línea. Bueno, culipandió, como decimos en mi tierra. ¿Sí? Paniaguado, diría mi padre. Ok, paniaguado. Paniaguado. Claro, ¿qué te puedo decir? El liderazgo que tenía Diana Salazar era importante, ¿sí? Quizás, o sea, a ella le temían, la respetaban y le temían. ¿A la fiscal Ana Hidalgo la respetan? Mira, yo creo que es súper duro el papel de la fiscal Ana Hidalgo. Te voy a contar una... Y solitaria, siendo un gran fiscal que la respalde como antes era Diana Salazar. Te voy a contar una cosa interesante, verás. Para mí, todo este tiempo ha sido de ir presencialmente a las versiones, a los testimonios, porque desde que estos abogánsters filtran las cosas y mueven todo como les da la gana, se hace todo presencial. Y estuve en una de las versiones y le veo al abogado de José Serrano que viene en una actitud totalmente intimidatoria contra Ana Hidalgo. Y la fiscal además es grande, ¿no? Es como que si se para, el otro queda ahí peloteado. Pero también vi que son unas intenciones nefastas de querer decirle cuidado. Entonces, ese es el mensaje subyacente. Ese es el mensaje. Y yo estoy ahí, o sea, sentir que, hijo, ¿qué va a pasar aquí? Y a pesar de eso ella sigue. ¿Cómo explicar que la línea que ha tenido Luz María Ortiz hasta ahora, que relevó a María Daniela Ayala, sea firme? Mira, yo creo, y se los digo siempre que tengo la oportunidad, estos funcionarios se están jugando su papel en la historia. ¿Cómo quieren pasar a la historia? ¿Como cómplices de las mafias? ¿O quieren ayudar a limpiar las alcantarillas de la narcopolítica en el Ecuador? Que sí les importa. Yo espero que sí. No, tú ves que sí hasta ahora, de lo que me has dicho. Mira, hasta ahora. No solo veo. Claro que hay errores, claro que hay cosas humanas. Y tengo que decir algo. Veo que este país, que ha vivido como tanta mediocridad, no estaba preparado para proteger un candidato presidencial con el riesgo que tenía mi padre, y tendrán que pagar las consecuencias de eso, pero tampoco estaban preparados para investigar un magnicidio.
¿sí? Y quien tenga que ajustar eso y quien tenga que pagar consecuencias de eso, que lo haga. Con esas implicaciones. Por supuesto, Dijiste pero se está haciendo un trabajo firme. Dijiste una segunda cosa en la cual quiero entrar enseguida. Porque hay nuevos elementos. Ahí basabas tu optimismo. Pero antes, permítanme recordarles a ustedes, híjole, yo tengo una mezcla de emociones, sensaciones, de informaciones de todo tipo en mi cabeza y en mi corazón en esta conversación, como ustedes podrán imaginar, pero tengo que concentrarme en lo periodístico. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. El fin de semana no nos acompaña a RTU. Aún así, tenemos cerca de 35,000 hogares conectados al programa. Lo que pasa es que de eso no hay métrica, entonces solo es una estimación. En radio, cerca de 6,000 más, a través de Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manabí, la bonita del centro del país, 89.3 FM en Riobamba, la tierra de Fernando Villavicencio, el chimboracense. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Antes de volver con Amanda, actualicémonos en esta nota de Coavisa de lo que se juega el próximo martes aquí. El próximo martes termina la instrucción fiscal del caso Magnicidio FB sobre la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. La fiscal Ana Hidalgo realiza las últimas diligencias para esclarecer el crimen. Convocó para el lunes a 6 personas para que rindan versión, entre ellas María Paula Christensen, pareja de José Serrano, quien vive en Estados Unidos y debe conectarse vía telemática. Según la notificación, Christensen entregó 2 dispositivos y sobre ese hecho versarán las preguntas. También citó de forma presencial al exministro del Interior, Patricio Carrillo, quien a la fecha del asesinato era compañero de Villavicencio en el movimiento político Construye y se postulaba a asambleísta. Otro convocado es Paco Alcócer. Él fue mencionado por testigos en los casos Metástasis y Magnicidio FB como operador de Javier Jordán, quien supuestamente pagó $200,000 a Marcelo Lazo para que cambie su versión y ofreció $300,000 al exagente de policía Ronald Herrera. La fiscal además remitió al Servicio de Atención Integral un disco entregado por el procesado Daniel Salcedo para que se abra una nueva investigación penal por intimidación y negó los pedidos de asistencia penal internacional a Estados Unidos solicitados por José Serrano y por Roña Leaga. Ana Hidalgo explicó que esa figura no puede ser requerida por un acusado en un caso criminal por considerarse una persona privada. Actualizados así, en cómo ha dado un giro el caso, ¿cuáles son los nuevos elementos que tú mencionabas? Creo que lo más interesante ha sido cómo se han repetido el personaje de alias Pipo en la investigación de los materiales y cómo se arma la historia en la parte de los intelectuales. Lo que te decía, nosotras no lográbamos entender cómo es que después de la muerte de Norero se llega a ejecutar el plan que ya quedó plasmado en los chats del caso Metástasis. No entendíamos. Norero era el principal instrumento ejecutor. Claro. Y financista. O sea, el financista, o sea, tú ves ahí que Javier Jordán le pide a Norero, ñaño, ayúdame con este Villa, ¿sí? Entonces Norero le dice, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? O incluso luego le consulta incluso a Boscán. ¿Será que me meto con este Villa? Porque es que, ¿qué vamos a hacer? No, hermano, él siempre es así. Él no deja, él no se cansa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de octubre del 2022 cuando es asesinado Norero? ¿Sí? No entendíamos qué es lo que pasaba. Tú vas a entender esta pregunta. ¿Está muerto Norero? No. ¿Y dónde nace tu certeza? ¿Te acuerdas que una vez hablamos de eso? Sí. Hasta por eso te lo pregunto ahora, pues. Mira. Que no está muerto Norero. Mira. ¿Es una ficción? Luego vas a ser titular. Yo creo que estos delincuentes son capaces de todo, ¿ya? Pero lo más interesante compraron es que a medio mundo y fingieron su muerte. Así lo hizo pusieron Pipo. Otro cadáver, claro, así y se hizo 7 cirugías. 7 cirugías. Pero lo que yo te estaba diciendo va más allá, ¿sí? Una estructura criminal, ¿sí? No se mueve sin que el de arriba lo mande. Ajá.
¿Sí? Ya entendí tu lógica. Entonces. No importa que Norero esté fuera de juego, Ajá, había alguien encima de él que seguía ejecutando el plan. Ejecutando el plan. ¿Y quién es? Alias Pipo. Ya. Eso es para mí ahora entiendo todo. Entonces, claro. Pero Pipo quedó encargado por Norero de ejecutar el plan. No. Pipo estaba encima de Norero. No. Claro, Pipo está encima de Norero. Híjole, con eso volvemos enseguida. ¿Ya? Porque tiene que verse la extradición de Pipo de España. ¿A dónde opera? ¿Si a Ecuador o a los Estados Unidos? Esta semana se juega el futuro de la justicia ecuatoriana en lo que decidan una fiscal y un juez para ver si combaten la impunidad o están irremediablemente sometidas a la narcopolítica en el magnicidio de Fernando Villavicencio. Me siento increíble con mi nuevo set parrillero. Y así, claro que estoy listo para preparar unas carnes. Les cuento. En Pharmacies con Happy Time, tan solo acumulando tus compras de las marcas participantes, desde $80 a $149, llévate este set parrillero. Créeme que tus platos van a salir deliciosos y bien preparados con este set. ¿Cómo puedes tenerlo? Revisa tu monto e ingresa en happytime.pharmacies.com.es y podrás saberlo. Siéntete un superhéroe de la parrilla con Happy Time, con las mejores promociones. Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Tempo, descuentos 70%, hasta 15 meses sin intereses, 2 de gracia. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise del programa es al día siguiente por OnePlus, Canal 14, el mismo número en todas las mini cableras que se ven ahí que lo reproducen. Estuve viendo esa barra de OnePlus, Daniel, en otro canal, no me acuerdo qué, que te la manden esa. Porque son los números se pueden leer, pues. Ahí se ven símbolos borrotoneados, lo que sea. Son Stream, CNT, Claro TV, por si lo alcanzaron a distinguir. En Zapping, OnePlus es canal 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas termina. Y en Imbabura estamos por 90.3 FM para el reprise también, al día siguiente, solo que 6:30. En Carchi, Ibarra y todo lo que está cerca. ¿Cuáles son los nuevos elementos que te parecen a ti que abonan a que esto tenga un desenlace justo? Bueno, lo primero es que entender la confesión de Daniel Salcedo como lo que es, como una confesión de ser parte de la estructura criminal que asesinó a Fernando Villavicencio, trae esta parte que te decía, entender qué pasó después del crimen de Norero. ¿Es creíble la confesión de Daniel Salcedo? Mira, tiene los elementos de la investigación de Metástasis. Ajá. Y yo creo, como te digo, que ahora los pájaros le pueden tirar a las escopetas y decir que es armado, pero la historia nos ha mostrado la evidencia. Como te dije al principio, vivimos una guerra mediática versus una guerra judicial. Eso es terrible. Porque en la medida en que el caso dejó de ser reservado, la otra pelea se está haciendo en lo mediático, en lo de la distorsión, en los trolls. Tienen recursos ilimitados. Así es. Los recursos de la mafia, los recursos de la crisis hospitalaria, todos esos recursos ¿Qué crees que ha logrado cambiar en alguna gente la percepción de dónde vino eso? ¿Se creen ahora las historias de Lazo? ¿Se creen lo que pretenden vincular al expresidente Lazo? Mira, yo creo que ahí hay dos cosas. La primera, por más borrego que seas,
no vas a ser tan gil de creerte 17 teorías diferentes en un mismo mes. O sea, al principio era ahora Diana Salazar con Daniel Noboa, María Paula Romo con Patricio Carrillo, ahora es el Guillermo Lazo. O sea, yo pienso que uno debe ser crítico en cualquier postura que tú te encuentres, no solamente creer cualquier cosa. Pero lo que es más interesante es que si tú te fijas, en Twitter sobre todo, que hay una gran oleada, tú te fijas cuáles son las cuentas que abonan a ese majado ahí que hay en esa red. Son cuentas de Estados Unidos con 20 seguidores. Okay. Entonces, no Qué bueno hay... que le das esa señal a la gente. Sí, es que para eso que sepa discriminar. Y te digo, es duro. Es duro porque además recibimos insultos, recibimos revictimizaciones, nos persiguen, nos acosan. Me vas a decir pero luego a mí. cuando te das cuenta que son pagados con la plata de la mafia, con la plata de los sicarios, entonces dices, van a caer. Ya, la mayoría se da cuenta. Ahora, estábamos en el testimonio de Daniel Salcedo, yo te preguntaba si era creíble y tú encuentras que coteja con el resto de versiones. Sí, o sea, justo entre las versiones que se han escuchado se puede ir armando una misma historia. Se entiende que sí está funcionando así. ¿Y la novedad ahora es cuál? Lo primero que quiero decir es que no hay que creer que el caso está basado solo en las palabras de estas personas. Ajá. ¿Sí? Para que puedan existir colaboraciones, cooperación eficaz, los testigos tienen que hacer más que solo hablar. Tienen que entregar evidencias. Entonces, incluso el testimonio de Marcelo Lazo Saavedra, que luego lo cambia, es dado en la fiscalía bajo juramento, con evidencia. Por eso es creíble. Que el luego... Testimonio original. El testimonio original. ¿Qué decía qué? En ese testimonio confirmaba que estas 4 personas eran parte de una estructura, que él era el compañero de Norero y que él veía las llamadas y que él conocía de esta estructura. Las 4 personas son Serrano, Jordán, Salcedo y Aliaga. Ok. ¿Sí? Cuando lo cambia después, el testimonio, ¿qué es lo que dice? Que no son ellos, que la fiscal le ha obligado y que además Metástasis tampoco es un caso real, que está todo armado. Ya, ¿y quién es el que dice que Marcelo Lazo habla porque le paga Javier Jordán? Antes de decirte eso, quiero decirte que este testimonio que cambia Lazo lo da ante Richard Díaz, que es el abogado de alias Gerald, el Pablo Escobar ecuatoriano. ¿Por qué este señor tiene que recibir testimonios, no? Lo mismo nos quiso hacer a nosotras, Jordán. No sé si te acuerdas del año anterior. Nos quiso llamar a nosotras a declarar al despacho de su abogado. Cierto. ¿Sí? Para quién sabe qué. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, entendemos que así no funciona, ¿ya? Luego, una serie de maniobras que querían hacer incluso los abogados de José Serrano para que no se diera la audiencia, la versión del testigo Herrera. Ok, ¿qué es lo que dice Herrera? Herrera es un ex policía, ¿verdad? ¿Qué dice? Primero, vale la pena decir que es un ex policía como galardonado, ¿sí? Ajá. Que quería ser el mejor de su promoción y que por esas razones, por ser destacado, Serrano lo recluta para su unidad personal, en la que él hacía sus trabajitos. ¿Ya? ¿Qué trabajitos? Implantarle evidencia a la gente, hacer seguimientos, ¿sí? Y este señor policía, bueno, un testimonio pues muy intenso, también después de confirmar todo lo que ya había dicho en el anterior, añade esta parte que me parece fundamental. Y es que como él sabía, por ejemplo, que el 19 de noviembre, que estaba programada la audiencia, no se iba a dar, porque a él ya le habían ofrecido $300,000 y una casa y una serie de cosas para su familia. Lo que hace un rato dijo Alcócer. O sea, ese testimonio que está ahí es el de Patricio Herrera, que le iban a hacer llegar a través de Alcócer los $300,000. Este Alcócer es el jugador de La Plata de Javier Jordán. Ya que estamos en ese punto, veamos un rato sobre eso. La nota de Daniel Borja de TC Televisión. Una audiencia
quien fue colaborador cercano de José Serrano, Diego Vallejo, mediante un oficio informó oficialmente a la Fiscalía General del Estado que desde el 2023 colabora formalmente con el FBI en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. A la agencia de investigación estadounidense habría entregado evidencia digital sensible que incluye comunicaciones, registros, metadatos, correos, redes sociales, un teléfono y hasta una memoria USB. Para los abogados de las partes procesales en este caso, la información que Vallejo pueda brindar en este proceso judicial tiene que ser corroborada y cuando sea llamado a rendir versión, se presente y diga lo que conoce sobre esta causa. Según la comunicación emitida por parte de Diego Vallejo, por seguridad personal y debido al proceso internacional que se lleva, no podría rendir versión ante la Fiscalía hasta que el FBI concluya la pericia y custodia forense del material entregado. Ante esto, solicita a la Fiscalía del Ecuador active una cooperación penal internacional con Estados Unidos para que se tome su declaración en territorio estadounidense. La información que Diego Vallejo pueda aportar a este proceso judicial deberá ser comprobada y corroborada para que tenga algún sustento legal y así poder llegar a la identificación de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Esto a propósito de si tiene o no sentido tomar en serio lo que Diego Vallejo quiere aportar. Ojalá se asome. ¿Qué quiere decir eso? Perdón. Lo que pasa es que incluso como que me parece interesante. Yo también quisiera escuchar. Un día sí se asomó, nos conocimos por Zoom, me contó una historia y yo le dije, ok, ¿tiene pruebas de lo que está diciendo? Pues, unámonos, porque al final, como te digo siempre, este es un tema de la ética, ¿sí? No es un tema personal necesariamente. Claro que mataron a mi padre, pero esto no es personal, esto es por el Ecuador, por la patria. Entonces traiga la información que nunca más se asomó. Para cerrar en este capítulo y no confundir a la audiencia o seguidores, como a veces inclusive me confundo yo, tú que estás metida en esta vorágine, sabes discriminar mejor. Alcócer, Herrera y Lazo. ¿Qué rol juega cada uno en esto? Lazo, Marcelo. Alcócer es... Alcócer sería la persona que mueve el dinero de Javier Jordán y que sería el que le iba a dar los $300,000 a Herrera si cambiaba su testimonio y entiendo que es el que le dio los $200,000 a Lazo Saavedra. ¿Qué testimonio quieren que Herrera cambie? ¿Qué dijo Herrera que tanto les perjudica y quieren cambiar? Herrera contó y explicó cómo funcionaba la unidad de José Serrano y cómo eran capaces de implantar pruebas, de hacer seguimientos, de utilizar la estructura y las instituciones de la Policía Nacional del Ecuador para perseguir, para amedrentar, para silenciar y para asesinar a todos sus enemigos, en este caso a un candidato presidencial. Okay. Lo grave es que las influencias de José Serrano pueden seguir hasta hoy en la policía. No pueden, es una realidad, por supuesto que sí. ¿Y cómo tienes tú esa certeza? Porque se siguen filtrando los documentos, porque por eso, por ejemplo, el proceso cuando era reservado, ¿quién era el único que tenía todo el material siempre a su disposición? José Serrano. José Serrano. Wow. Y lo otro, el papel de Marcelo Lazo aquí. Bueno, Marcelo Lazo, ¿Cuál es? Marcelo Lazo habría sido la mano derecha de Leandro Norero. Había sido... El que compartió la prisión con él. Por supuesto, el que compartió la prisión, la celda con él. Entonces él podía ver, él estaba ahí de primera mano, entendiendo todo lo que pasaba. ¿Qué creerle a este individuo? Si una vez habló en un sentido porque dijo que lo presionó la fiscal y después habló en otro sentido porque le han ofrecido plata. Yo creo que más que creer en él hay que creer en la evidencia que ha entregado. Ajá. El tipo ha dicho lo que le ha dado la gana por plata. Y cuando le dice a Herrera, le dice, déjale a tu familia acomodada. No vas a gastarte tu pellejo por esto que... Ahí la diferencia es que cuando Marcelo Lazo habla con la fiscalía, presenta pruebas que luego fueron periciadas y verificadas como ciertas. Por supuesto, es que como te digo, no es que la cooperación eficaz es un proceso en el que yo voy y digo lo que se me canta.
Si no hay pruebas, no hay cooperación. Y por tanto, lo creíble de lo que él dijo es esa instancia. Por supuesto, y así tiene que ser. No podemos creer simplemente en la palabra. Estamos ante un caso de magnicidio, que como digo siempre es la punta del iceberg. Si se llega a la verdad en este caso, podremos entender cómo es que la narcopolítica sigue manteniendo de rodillas al Ecuador. Y hasta que eso no pase, no hay ningún nuevo Ecuador. Hay una cosa más complicada todavía. Carlos Pareja Llanuselli fue llamado a declarar en este caso y dijo que Correa había hablado de asesinar a Fernando Villavicencio y que José Serrano tenía un plan para ser presidente del Ecuador. Eso hablaremos al volver, porque la información la publicó La Fuente, que es el medio que dirige la periodista que está conmigo. Esta semana se juega el futuro de la justicia ecuatoriana en lo que decidan una fiscal y un juez, para ver si combaten la impunidad o están irremediablemente sometidas a la narcopolítica en el magnicidio de Fernando Villavicencio. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mi pana pronosticar. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet. Todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Tempo, descuentos 70%, hasta 15 meses sin intereses, 2 de gracia. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital es la cablera que nos pone en los Estados Unidos, con una gran cantidad de ecuatorianos conectados, 12,000, 15,000 hogares más o menos el domingo, porque la mayoría de suscriptores de ella son ecuatorianos. También nos ubica en España por Hispasat. En el Ecuador salen 18 provincias. Macrodigital, pongo énfasis siempre en Galápagos por las dificultades de comunicación que hay allá, y en Colombia y en Perú también a través de otra cablera. En Perú, en Zapping, somos el único canal que sale ecuatoriano allá en Macrodigital, es el canal 129. ¿Por dónde seguimos? En Contacto Directo, tú hablaste recién de que esto no solo fue diseñado por 4 indiciados hasta ahora, sino que responde a un esquema mucho mayor. El crimen de Fernando Villavicencio no fue solamente diseñado por estos 4 personajes. Hay una estructura, hay un complot transnacional. Y el momento en que entendemos eso nos damos cuenta también cómo Fernando Villavicencio abrió una senda de investigación de un montón de casos que están vinculados entre sí. Dentro de los testimonios hemos escuchado y sabemos de todo el apoyo y todos los intentos de salvar incluso a quienes están vinculados ahora del gobierno de Petro, del gobierno de Maduro y de otros personajes vinculados con el socialismo del siglo XXI. A partir del magnicidio de Fernando Villavicencio han empezado a suceder otras cosas que antes no pasaban. Entonces yo creo que ahora por primera vez estamos viviendo este escenario y es la oportunidad histórica de este gobierno de no permitir que, por ejemplo, instituciones políticas sean financiadas por cárteles
Me parece que eso es algo mínimamente lógico, ¿no? Tú le reclamaste algo más a este gobierno. Fuiste al Palacio con tu hermana con una carta en la que le decías al presidente Noboa que es momento de proponer un pacto ético al Ecuador. ¿Por qué él? ¿Por qué no lo proponen ustedes desde la lucha que están haciendo con el aval de lo que están haciendo? ¿Por qué siempre yo? Yo no soy la presidenta del Ecuador. Mira. Por el ejemplo que estás dando, sí, por el caso que estás persiguiendo, por la vida que te estás jugando, yo creo que no por los valores que estás profesando. Mi responsabilidad. Y creo que ese era un problema, que el mundo pensaba que el Fernando Villavicencio solito tenía que hacer las cosas. Yo estoy invitándole al país a que nos unamos en este acuerdo ético. Y como lo voy a decir siempre, aunque no les guste, Daniel Noboa llegó a la presidencia porque el voto villavicencista no se iba a entregar al correísmo jamás. Eso es un hecho. Eso es un hecho. El vacío que deja el asesinato de tu padre le deja suelto un electorado. Él tenía en ese momento 11, 12%. Así es. Daniel Noboa 3%, Así que va a votar por él y en gran parte contribuye a su 17% en la primera vuelta. Pero mira ¿qué es lo que tú estás reclamando? Mira, ¿Tengo un poquito de retribución, de consecuencia? Lo primero que estoy reclamando es que aunque el Ecuador necesita transformación, aunque el Ecuador requiere que haya cambios en la Constitución y que haya cambios, aún así pierde la consulta popular 4-0, pero al revés. ¿Por qué? Porque no escucha, porque no hay diálogo, porque hay muchos silencios, porque hay muchos viajes, porque hay mucha parafernalia y no hay espacios para el diálogo ético. ¿Qué quieres que escuche de ustedes él? Mira, no solo de nosotras. Más allá de ese reclamo, ¿sabe qué? Tenga un poquito de consecuencia con el voto que lo hizo ganar a usted. Es decir, preocúpese un poco de indagar la verdad en el asesinato de nuestro padre, pero él no maneja la justicia. Es que no es un tema de justicia. Lo que yo quiero que él entienda es que la narcopolítica no es un eslogan, no es una pantalla contra la que estamos luchando, no. Realmente es una estructura criminal. Y reclamabas tú ahí que la UAFE intervenga en las instituciones que reciben financiamiento. Y no solo la UAFE, la Asamblea también puede fiscalizar, la Fiscalía también puede investigar, pero cuando hay una voluntad política, ¿cómo es posible que tengamos partidos financiados por los cárteles? No puede ser así. ¿Cuáles? Bueno, hay que investigar eso, pero ¿quién ha ¿Cómo financiado? sabes que hay partidos financiados por los cárteles? No solo es uno, hay varios. Hay varios. Hablas en plural. Hablo en plural. Mira, no solamente es el correísmo. Amanda, ¿por qué abres tanto el espectro de tu lucha? ¿Por qué no te concentras más en lo de tu padre? Estás cometiendo el mismo error que el abrirte muchos frentes. Justo estaba pensando en eso. Hay una nota increíble de la fuente Periodismo de Investigación que se llama Las 3 esferas del poder narcopolítico que sacudió Fernando. Porque no solamente es el correísmo, esta es una lucha ética, no es emocional, no es partidista, yo no milito en ningún partido, no me han de ver ahí. Esto no es una lucha personal, por la ética de nuestro país. No quiero hacerte el mismo pedido ni la misma advertencia que le hice a él, porque resultó premonitoria y necrológica. Pero, ¿sabes qué es interesante? Nosotras vamos a llegar vivas a la verdad. Pero, sí, pero hay que saber que también nuestra seguridad debería importarle a las instituciones. Así es. Entonces, si a ti o a tu hermana les pasa algo o alguien vinculado con ustedes en este gobierno, no va a pasar el asunto tan inadvertido como pasó en el caso de Lazo. Se cae el gobierno. Así, se cae el gobierno. Pierde lo que le queda o tiene de sustento ético. Óiganlo claro. Ya hubo una primera clarinada de advertencia con el no. ¿De dónde sacaste esta publicación en La Fuente del 29 de noviembre? De que Correa dijo que había que asesinar a Fernando Villavicencio. Mira, ser parte de esta investigación del crimen de Fernando Villavicencio es un arma de doble filo, ¿sí? Como periodista hay muchas cosas que son geniales de presenciar, ¿sí? El periodismo tiene esa maravilla, esa facultad de que te convierte en testigo de la historia del Ecuador. Ahí tienes tu doble función, eres testigo y víctima, o sea, estás de periodista y estás de víctima, en mi caso. Entonces, es horrible, horrible y hermoso, ¿sí? Y la verdad, soy contenta de tener esta experiencia de vida, pero que
terriblemente doloroso ver cómo tantas personas conocían de los intereses de este movimiento político que ahora sabemos que es delincuencial, que era una política de Estado del correísmo silenciar a Fernando Villavicencio. ¿Eso dijo Carlos Pareja Llanuselli? Sí. Y es creíble cuando él tiene tanta bronca porque lo traicionaron, lo dejaron solo, lo engañaron con su colaboración eficaz. Creo que esa es justa la razón por la que es creíble. O sea, y claro, son sus enemigos. Pero él también lo dice desde un lugar confesionario. Yo era parte de la mesa chica. Yo estaba ahí viendo la cosa. Y cada uno tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Ningún sustento para esa versión más que su memoria y su testimonio. Mira, si hay material que él tiene que entregar, no lo he visto yo. Supongo que si es que va a ser algo tomado dentro del caso, tiene que venir con su respectiva prueba. Pero lo que él cuenta es algo que todos sabemos, ¿sí? Todos sabemos la animadversión que tenía el correísmo contra mi padre. Pero para llegar a ese extremo. Pero estamos hablando de sociópatas. Estamos hablando de sociópatas, como ya hemos visto. O sea, vamos a hablar desde la tinta transferible hasta... Esa coincide con la que dio el testigo protegido, que dio la declaración al FBI. Coincide cuando con él todo. Dice, esto viene de más arriba. ¿De quién? Del señor Correa, dice. Pero va más allá de eso. Es un análisis de la psicología de los criminales. Vamos a irnos a ver El Padrino 1, 2 y 3 seguidos a ver qué aprendemos. Ninguna estructura criminal vertical hace nada sin que el capo lo sepa. Y siempre hay alguien más arriba del capo. Les recuerdo algo. En una ocasión anterior, en varias, yo cité lo que Correa dijo cuando pidió que le traigan a Fernando Balda de Colombia en ese intento de secuestro, en ese secuestro que dirigió desde acá José Serrano, ejecutaron autoridades y policías colombianos, ecuatorianos, por lo cual hay más de un preso en Colombia, sí, aquí ninguno. Me lo traen como sea. No es decir, me lo traen horizontal o vertical, ¿no? No, me lo traen como sea. Enseguida volvemos con más. Esta semana se juega el futuro de la justicia ecuatoriana en lo que decidan una fiscal y un juez para ver si combaten la impunidad o están irremediablemente sometidas a la narcopolítica en el magnicidio de Fernando Villavicencio. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Tempo, descuentos 70%, hasta 15 meses sin intereses, 2 de gracia. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa una hora antes de su emisión oficial, es decir, a las 21 horas, todos los demás a las 22 horas, en los canales, plataformas que ven en sus aplicaciones y pantallas ahora. Y lo grabamos desde hace 3 meses en el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM. Hubo otro aspecto conmovedor en esta declaración de Carlos Pareja Llanuselli. ¿Cuál fue? Creo que él comenta, y dice que lo hace por primera vez, que comenta
que no entendía por qué cuando él va a hacer este acuerdo, el presidente de la Asamblea, en ese entonces José Serrano, tenía tanto interés en ir por él a traerlo para su colaboración. Vienen en el avión y vienen conversando. Entonces, ¿de qué conversa Pareja Yannuzeli con el asambleísta, presidente de la Asamblea, José Serrano? Y este capítulo de mi vida se llama El Plan de Serrano. Está en la nota, lo pueden leer. José Serrano quería ser presidente del Ecuador. Y para eso diseña este plan, en el que Pareja Yannuzeli, con todo su declaración de toda la corrupción en sectores estratégicos, se baja a Jorge Glass. Y palabras más, palabras menos, en 2 meses me como a Lenin. Lo que necesito es que impliques a Fernando Villavicencio en un caso de corrupción, porque él es el que le estorba a Serrano con sus denuncias. Eso me sacudió porque, claro que entendemos la animadversión entre Serrano y Villavicencio. No te olvides del cheque del mago Cherres, los caballitos María Paula Cristian, bueno, todas las investigaciones que Fernando hizo. Pero eso es un elemento potente. Pero luego también... Eso le da sentido a muchas cosas. A muchas cosas. Luego se le cae el plan a Serrano. Muchas cosas, ¿sí? Acuérdate que se filtra este audio entre Polit y Serrano y Vaca Mancheno metido de por medio. Diciendo, ¿no?, que Vaca Mancheno es un miserable y no es confiable. Ajá. Entonces ahí, bueno, se le cae el plan a Serrano. Pero me pareció eso muy interesante. O sea, como te digo, es una conversación entre personas que eran parte de la mesa chica. Más allá de que haya o no pruebas de eso, a cualquier escritor eso le hace sentido en el desarrollo de los personajes. Tiene la versión completa en La Fuente del 29 de noviembre del 2025. Con la parte final de esta entrevista a Amanda Villavicencio, volvemos enseguida. Esta semana se juega el futuro de la justicia ecuatoriana en lo que decidan una fiscal y un juez para ver si combaten la impunidad o están irremediablemente sometidas a la narcopolítica en el magnicidio de Fernando Villavicencio. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Tempo, descuentos 70%, hasta 15 meses sin intereses, 2 de gracia. En Pica la Navidad se siente desde el primer momento, desde que los niños escriben su carta con toda la ilusión del mundo, cuando recorren la tienda y descubren un universo de juguetes, los que sueñan, los que tanto quieren y los que hacen brillar sus ojos. Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Vera a su manera, crítico e independiente. Me quedan 6 minutos para lo que van a estar otra hora. Pero hagamos el esfuerzo. Primero, una vez capturado Pipo, ¿dónde conviene, en función de la verdad
que lo traigan más? ¿Al Ecuador o a Estados Unidos? Hay que analizar. La primera cosa es que si es que Pipo es vinculado dentro de los autores intelectuales, solo podría ser juzgado en presencia, porque el delito de ¿Cómo que asesinato... si es que Pipo es vinculado? Debe ser Bueno, vinculado. pero yo no soy la que vincula. ¿Hay testimonios o indicios o evidencias Claro, en ese sentido? Claro que sí, claro que sí. O sea, queda claro que quien controlaba la estructura delictiva de los Lobos una vez asesinado Norero era alias Pipo y Esteban Aguilar, el Lobo Menor. ¿Esa vinculación cuándo debería ocurrir? ¿Mañana o pasado tras la acusación Mira, de la entiendo fiscal? que ¿Incluirlo ahorita fueron llamados a declarar. He escuchado a abogadazos que dicen que por qué en el último momento la fiscal hace esto, porque en este momento es en el que salen los elementos. Es decir, hay que ampliar yo la instrucción fiscal mira, 30 días más. mira, ¿Tú crees? Para sí. dejar fuera toda duda. Sí. Ok. Y eso que es molesto tener que ampliar 30 días más porque son espacios que los abogánsters usan para desviar, para ensuciar, Ajá. para torcer, y estamos hartas de que esto sea así, porque nos acosan, porque violentan Pero las el medidas, resultado pero el de cerrar la instrucción fiscal puede ser peor. Por supuesto. Dejan fuera una cantidad de gente que hay que meter Yo creo que dentro. está bien, yo creo que está bien que se extienda la instrucción. Ok, primer punto. El otro, el hecho de que el gobierno capture a Pipo no es la mejor demostración para ti de que en la parte que les corresponde a ellos, ¿quieren contribuir al esclarecimiento de este caso? Como primera buena que les veo en el tema. Eso me parece bien. Claro, mira, justo El el timing domingo, fue malo porque fue el día de la justo eso votación. iba a decir, Entonces justo da la el domingo sensación de que lo las hacen elecciones, para empujar el sí. Por supuesto. Eso me molesta del gobierno. Que hagan las cosas pensando en lo que van a ganar ese rato en lugar de pensar en la patria. Eso es lo que me molesta. Pero justo, escribimos la carta al presidente Daniel Noboa porque es lo que aprendimos a hacer de papá, a escribir. Entonces escribimos una carta en la que le decimos, sí, valoramos que le haya agarrado alias Pipo, pero perdió. Entonces hay que hacer algo, hay que aprender de los errores y no nos queda mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si Daniel Noboa no rectifica la dirección de su gobierno, no rectifica tantos silencios, tantos viajes, tantos funcionarios sin la estructura mental necesaria para ocupar sus cargos, ¿qué va a pasar? Aunque sea democráticamente, o aún peor, como le pasó a Lasso, como le hicieron a Lasso, orillarlo a la muerte cruzada. El momento en el que Daniel Noboa pierda las elecciones o lo orillen a salir del poder, como pasó con Lasso, el correísmo regresará con violencia, ¿sí? ¿Y quién los va a sacar de manera democrática? Ya Ellos no nunca se nadie. van a ir. Así es. Ya lo vimos en Venezuela. Entonces no podemos quedarnos con esas historias. O cambian la forma de actuar en el gobierno, o nos están condenando a todos. Qué grave. Peor aún, cuando Fernando Villavicencio advirtió que esto nunca pasaría, recordémoslo. El 75% de este país ya entendió, Carlos. Por eso el correísmo nunca volverá. Este programa, guárdenselo. El correísmo nunca volverá. Rafael Correa nunca volverá a la García Moreno, a Carondelet. Jamás. Ok. Porque tú me dices que no entendió. Sí entendió. Hay un sector que no entiende. Pronto entenderá. Ya. Pero la gran mayoría de ecuatorianos ya entendió. Eso que hasta hace poco fue cierto, puede ocurrir, sin querer ser fatalistas, trágicos o melodramáticos, a raíz del 4-0 del no, que esté por terminarse. Y Amanda Villavicencio acaba de destacar cuáles serían las peores consecuencias para eso. No solo que eventualmente no haya justicia en el caso de su padre, sino que el Ecuador caiga para siempre en poder de la narcopolítica y no salga nunca más. Como ha pasado en Nicaragua, como ha pasado en Venezuela, como quieren que pase en Colombia y como seguirían intentando que pase aquí. Nunca lo olviden. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llevan al corazón se sienten. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.
Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Con Happy Time, tan solo acumulando tus compras de las marcas participantes, desde $80 a $149, llévate este set parrillero. Siéntete un superhéroe de la parrilla con Happy Time, con las mejores promociones. Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com.